Ellas en acción. Salud, dinero y amor por el 98.5 de El Heraldo Radio. Ha habido mensajes, llamadas, por supuesto, en los cuales agradecemos, comentándonos que ha habido muchas dificultades para acceder a créditos, tarjetas, en fin, servicios financieros. Para platicar del tema nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Jessy Peña. Ella es especialista en finanzas personales. Jessy, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, un placer estar aquí nuevamente. Gracias por la invitación. Jessy, ¿qué pasa con este tema de que las personas mayores de 70 años no están teniendo acceso al sistema financiero? ¿Tú estás viendo y percibiendo esta situación? Sí, mira, es cierto, sí, se va volviendo cada vez más complicado para las personas que entre más edad tienen acceder al crédito. Hay instituciones que sí otorgan tarjeta de crédito hasta los 74 años, o sea, un poquito más de los 70, pero ahí el punto es que las instituciones financieras necesitan medir el riesgo que corren con cada uno de los clientes que les pide crédito, de qué tan probable es que les pague. Entonces, si la persona va teniendo más edad, pues por pura estadística, la probabilidad que ya no pague, pues empieza a subir. Ahora, eso no significa que siempre se les vayan a negar, porque si hay alguna persona que tenga más de 70 años, que tenga liquidez financiera, tenga estabilidad, ingresos, y aplica para su tarjeta, muy probablemente se la vayan a otorgar, porque no significa que sea grande y por eso no se la den, sino más bien que tenga esta probabilidad de pago. Jessy, muy buenas noches, te saluda Romina Román, y María Elena se vio muy benévola, muy optimista con las instituciones financieras, porque muchas de ellas ya a partir de los 50, 55, ya no ven con tan buenos ojos un crédito, por ejemplo, hipotecario a 20 años. Empiezan a restringir y a poner más requisitos, a lo mejor te aplican una sobretasa, te aumentan, te acortan de manera importante esta vida del crédito, insisto, puede ser automotriz, puede ser hipotecario, un crédito de liquidez incluso también. ¿Cómo estás viendo estos requisitos? Y si tú nos pudieras abundar más en las edades y el comportamiento de los bancos con los adultos. Sí, mira, este crédito que mencionas, el hipotecario, pues es bien sabido que es a largo plazo, ¿no? O sea, son 20 años, por muy poco serían 10 años. Entonces, volviendo al tema, en los bancos, todas las instituciones financieras que otorgan crédito, lo hacen no pensando que les van a pagar, sino a través de estudios. O sea, se hacen proyecciones, se hace mucho estudio matemático detrás para ver a qué perfil de personas se le puede prestar, porque saben que tienen alta probabilidad de pago. Los bancos saben que hay quienes no van a pagar y eso ya lo tienen contemplado, ¿no? Dentro de sus casas y todo esto. Pero hablando de un crédito a largo plazo, evidentemente la edad disminuye, porque si hay una persona de 50 y le dan un crédito de 20, pues va a tener 70 años cuando termine, y ahí regresamos al tema, que entre más edad tengan, pues menos probabilidad de pago tiene esa persona, ¿sí? Entonces, más allá de la edad, Romina, yo lo que le diría a la audiencia es aprender a manejar el dinero, porque la edad es un indicador general. Sí, la gente entre más años tiene, más de 70 años, pues tiende a no tener ingresos. Pero si desde que tenemos la edad que tengamos hoy, aprendemos a hacer un buen uso de nuestras finanzas, no nos endeudamos de más, al contrario, invertimos, generamos patrimonio, no importa qué edad tengamos, si tenemos unas finanzas sanas, vamos a ser sujetos de crédito, de cualquier tipo de crédito. ¿Por qué? Porque para el banco lo más importante es saber que le puedes pagar y no tanto tu edad. ¿Se podría empezar a aplicar algunas prácticas o políticas en México que se estén dando en otros países y las cuales permitan a las personas adultas tener un acceso más viable y más efectivo en sus finanzas del sistema financiero? Bueno, sí varía, y otra vez, todo depende de la educación financiera de la gente. ¿Y por qué voy tanto a esto? Porque hay países donde la gente pues tiene una economía más estable, por supuesto que son sujetos a crédito pues a mayor edad. Pero, por ejemplo, en países europeos sí tienen una estabilidad financiera a más edad. No tengo los datos exactos si tienen créditos a más de 70 años o no, pero por el comportamiento de la población yo me imaginaría que sí. Jessica, en el caso, por ejemplo, de los seguros de gastos médicos, también se niega a partir de qué edad ya no te aceptan contratar una póliza.
Pues ahí la edad disminuye un poco más, que hablamos más o menos de 70. En seguros de gastos médicos ya desde los 60 años se empieza a negar la renovación y por supuesto que si no tienes, si quisieras uno nuevo, pues también ya no se aplica. Ahí pues el tema, otra vez volvemos a qué es lo que cubren, pues ahí cubren que no te enfermes, ¿no? Bueno, más bien si te enfermas, el seguro va a entrar y cubrir los gastos. Entonces, para la institución se vuelve un riesgo muy alto. O sea, la probabilidad de que ellos paguen y no reciban la prima suficiente para sustentar esos gastos es alto. Entonces, por eso ahí desde los 60 ya empezamos con estos temas y ahí sí, ya no es un tema financiero, ¿no? Es más un tema de salud. Jessy, ¿estará funcionando que, por ejemplo, las personas adultas que han tenido servicios médicos privados puedan seguir manteniendo estas pólizas viables con chequeos, con sistemas que permitan, obviamente, comunicar que están cuidándose también, no solamente las finanzas personales, sino también la salud? Sí, o sea, es que lo que hacen las instituciones financieras que proveen el seguro, que proveen todo este tipo de coberturas, repito, lo que quieren es hacer un negocio, ¿no? O sea, que la probabilidad de que ellos ganen dinero, pues exista. Entonces, si la gente cuida su salud y eso implica que van a hacer menos uso de su póliza de gastos médicos, sí les ayuda a extender. Incluso hay aseguradoras que se especializan en este tipo de casos, como casos especiales, que aseguran gente incluso enferma, que normalmente en un seguro de gastos médicos eso siempre es un rechazo, pero les hacen estudios, ¿sí? Si ven que se han estado cuidando, que están tomando su tratamiento adecuadamente, sí, con una extra prima, pero los aseguran. En caso de personas con más edad también. No se lo dan a todo mundo, es caso por caso, pero ¿cuál es el factor que influye? Pues justamente que la persona muestre que está cuidando su salud y que es un hábito, ¿no? O sea, que siempre va a seguir con esas buenas prácticas. Pero aún así llega una edad en la que sí ya no se puede renovar. ¿Y se volverá un poco más generalizado esto que están haciendo algunas aseguradoras de voltear a ver a la población adulta, adultos mayores? Porque es una realidad que los mexicanos, la población está envejeciendo. Entonces, hacia el futuro, ¿crees que podamos ver una mayor oferta para este segmento de la población? Yo creo que sí, porque justamente si hay una mayor demanda de ese servicio, o sea, de gente con mayor edad que quiere comprar un seguro de gastos médicos, seguramente va a haber más aseguradoras que empiecen a enfocarse en este mercado. Digo, no sé cuántas, pero pues es simple ley de oferta y demanda. Si hay más gente demandando con esas características, se van a hacer estudios al respecto, van a poner requisitos y por el otro lado también la gente tendemos ahora a cuidarnos más, ¿no? En temas de salud. Entonces sí creo que esa tendencia se ve clara hacia el futuro. Pues muchísimas gracias, muy interesante esto que nos comenta Jessica Peña, ella es experta en finanzas personales. Gracias nuevamente, Jessica, qué gusto saludarte. Un placer estar aquí, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. Y seguimos en Salud, Dinero y Amor. ¿Y cuáles son las enfermedades más comunes en la sangre? ¿Cuáles son esos signos de alarma que nos deben hacer actuar de inmediato? Para platicarnos de todo esto, ya nos acompaña en la línea el doctor José Alberto Regalado Ramos. Él es hematólogo pediatra por la UNAM y es director médico de hematología y oncología de Johnson & Johnson. Muy buenas noches, doctor, qué gusto saludarlo. Hola, ¿cómo están? A ti y a toda tu audiencia, muchas gracias por la invitación y bueno, feliz de aquí de conversar sobre un tema tan relevante como son las enfermedades de la sangre. Muchísimas gracias a usted, doctor, y platíquenos, ¿cuáles son las enfermedades más comunes en la sangre? Mira, lo importante acá es decir que en la sangre vamos a encontrar enfermedades que llamamos benignas, es decir, que no es cáncer, y ahí en ese grupo de las enfermedades benignas, pues lo más habitual son las anemias, que es cuando la hemoglobina está baja. En México es muy frecuente que sea por deficiencia de hierro debido a una mala alimentación, y las otras enfermedades también frecuentes son trastornos de la coagulación. Y dentro de las enfermedades malignas, pues evidentemente lo más frecuente es el cáncer, que en este caso recibe el nombre de leucemia,
debido a que pues el cáncer se encuentra en las células blancas de nuestro sistema hematopoyético. Entonces, te diría que las más frecuentes de la sangre son de la parte benigna, anemias y trastornos de la coagulación, y de la parte maligna, pues las leucemias. Doctor, muy buenas noches. Le saluda María Elena Vega. Oiga, desafortunadamente no tenemos una cultura para estarnos checando o revisando nuestra sangre. ¿Qué tendríamos que estar haciendo para verdaderamente pues tener un monitoreo específico de esta situación en materia de salud? Mira, en general es importante decir que en México, como en otras partes del mundo, tenemos que hacer esta rutina de hacer chequeos anuales, no solo para las enfermedades de la sangre, sino para cualquier otra enfermedad. Es muy importante que los adultos, sobre todo a partir de los 40 años, tengan la rutina de acudir anualmente con su médico y hacer exámenes de rutina, que evidentemente esto incluye exámenes de la sangre, donde evaluamos pues todas las células, que no haya anemia, problemas de la coagulación, u otros trastornos que nos orienten a que algo no está bien. Entonces, para adultos arriba de 40, el chequeo anual, y en general para cualquier persona, incluso menores de 40 o niños incluso, hacerse un chequeo anual, exámenes de rutina, que en este caso se llama biometría hemática completa, nos ayuda mucho a estar seguros de que todo está bien, de que nuestra hemoglobina está en niveles adecuados, que no tenemos algún problema con nuestras plaquetas, que son las que ayudan en la coagulación, y tampoco con nuestras defensas, que son los glóbulos blancos. Entonces aquí lo primero, lo fundamental, es una biometría hemática. Doctor, y en caso de que no nos hayamos hecho ninguna biometría hemática porque no lo tenemos en nuestro radar, ¿cuáles serían los indicios, los síntomas de que hay alguna anemia o algo incluso más grave? Porque hay muchos, no sé si son mitos o realidades, que si te salen moretones, la palidez. ¿Cuáles serían estos signos de alerta que nos harían llevar a nuestros hijos o a nosotros mismos con el doctor? Bueno, lo comentaste muy bien. Lo primero, evidentemente, que podemos observar en una persona que tiene trastornos en la sangre, pues va a ser primero, como decías, cambios en la coloración de la piel. Habitualmente los observamos pálidos, incluso la conjuntiva en los ojos es pálida también, y eso habla que no hay adecuados niveles de hemoglobina y de oxigenación. Entonces, ese sería como un primer dato de alarma. Si vemos a un adulto o un niño con palidez de piel y tegumentos, pues nos hace sospechar de que algo no está bien, y ahí tendríamos que hacer exámenes como es la biometría hemática. La otra, también lo comentaba, son lo que normalmente decimos que son moretes, que son hematomas o equimosis. También es un dato de que nos está orientando a que hay un problema de la coagulación. La otra es, francamente, tener sangrados por la nariz o en orina o en excremento. Eso nos orienta a que hay algún trastorno. Y también es un dato de alarma, por lo que hay que ir de manera urgente con el médico. Yo creo que son los tres principales datos. Digo, adicional, podemos también notar la presencia de ganglios, crecimiento de ganglios linfáticos, que los podemos palpar sobre todo en cuello, en axilas. O sea, los ganglios son bolitas, vamos a sentir como pequeños bolitas en cuello o en axilas o en ingles. Eso también es un dato de alarma que hay que acudir con el médico. Y la otra es pues el crecimiento de algunos órganos en el abdomen, en lo que habitualmente la gente llama la pancita del paciente o del adulto, y ahí también si notamos que está aumentado el abdomen y tocamos y se siente duro, eso nos puede sugerir que hay crecimiento de algunos de los órganos que incluso forman parte en niños de la hematopoiesis. Entonces serían los principales datos sugestivos que algo no está bien. Doctor, hay cuidados, hay alimentos, hay algo que podamos hacer nosotros como personas para el cuidado de nuestra sangre desde casa, y me refiero en el día a día. Sí, claro. A ver, lo más importante es llevar una dieta balanceada. Recordemos que parte de la hemoglobina es el hierro, y bueno, el tener una dieta rica en hierro es fundamental. Actualmente, como tú sabes y nuestra audiencia sabe, hay mucha tendencia a las dietas veganas, que obviamente no consumen alimentos de origen animal, y bueno, son los que en general tienen mayor contenido de hierro, como son las carnes rojas, la leche, el huevo. Entonces es muy importante, si vamos a hacer algún ajuste en nuestra alimentación, siempre hacerlo de mano de un experto, para asegurar que en caso de que no estemos consumiendo alimentos ricos en hierro, podamos tener los suplementos adecuados. Y en niños, particularmente en niños y mujeres, es más habitual las anemias por deficiencia de hierro, en niños por una alimentación inadecuada, y hay que estarlos revisando de manera rutinaria. De hecho, en niños es bien importante acudir con el pediatra por lo menos una vez al año, si no es que en los lactantes está recomendado citas mensuales.
y ahí el pediatra va a determinar, a diagnosticar que algo no está bien y obviamente hacer todas las sugerencias de alimentación, sobre todo cuando ocurre el cambio de la alimentación basada solo en leche materna o en fórmula a incorporarse a la dieta en general. Entonces yo recomendaría eso, sobre todo una dieta rica en hierro, y si vamos a hacer algún ajuste en nuestra alimentación, hacerlo siempre de mano de un experto para asegurar que nos suplementamos en caso que no estamos adquiriendo estos alimentos. Doctor, además del huevo, pollo, carne, ¿qué otros alimentos podrían ser fuente importante de hierro? Y la otra, estamos viendo cada vez más casos de mieloma múltiple. Vemos en las noticias, en los periódicos de personas, al menos yo lo veo con más frecuencia. ¿Cómo es esta enfermedad? Bueno, respecto a la dieta rica en hierro, pues básicamente, como tú lo decías, principalmente pues son las carnes rojas y magras, también incluso carne de aves, también es rica en hierro, el huevo, frutas deshidratadas, legumbres secas, cereales fortificados con hierro, todos ellos pueden ser un suplemento muy bueno en nuestra alimentación de día a día. Y es importante considerarlo, te decía, siempre en manos de un experto. Y bueno, la segunda pregunta me parece crítica. El mieloma múltiple se considera a nivel mundial entre la segunda y la tercera causa de cáncer de la sangre. Es una enfermedad pues relativamente frecuente, y de hecho se estima que representa más o menos el 15% de los cánceres de la sangre. Entonces, a nivel mundial, en México es un poco menos, pero sigue siendo relevante. En nuestro país, más o menos se diagnostican cada año 2.500 nuevos casos de mieloma múltiple, con lo cual hablar de esta enfermedad es crítico. Y bueno, básicamente el mieloma múltiple es un cáncer en la sangre, particularmente en las células B. Es un tipo de célula de la sangre, son células B maduras, que justo son las células que producen las inmunoglobulinas. Seguramente nuestra audiencia ha escuchado que las inmunoglobulinas son las que nos ayudan un poco a defendernos frente a las infecciones y demás. Entonces, es el cáncer en esta célula en la sangre. Doctor, y específicamente esto es un chequeo de sangre. ¿Hay personas que tendrían que estarse checando con mayor frecuencia para obtener un sistema de salud en materia de sangre correcta? Sí, mira, el mieloma múltiple, la edad promedio en la que se presenta es a los 65 años, pero igual ha habido casos en que debutan en personas más jóvenes, incluso en niños ha habido casos en México y en el mundo, por lo cual es importante estar también alertas a la sintomatología. Habitualmente los síntomas más frecuentes del mieloma múltiple son, primero, dolor óseo, que se presenta hasta un 80% de los pacientes, y este dolor óseo, o sea, el dolor en los huesos, es principalmente en la columna vertebral, en nuestra columna. El otro síntoma frecuente es lo que hablábamos, la anemia, que lo vamos a ver, pues obviamente vemos a las personas muy pálidas, y eso nos sugiere que pues a lo mejor los niveles de hemoglobina no son correctos, y es ahí que hay que hacer exámenes básicos de rutina que incluye una biometría hemática, y ahí veremos que hay una hemoglobina por debajo de los niveles normales. Ese es el segundo dato que nos puede alertar a que algo no está bien y que nos puede hacer pensar en mieloma múltiple. El tercero es, el paciente puede cursar hasta en un tercio de los casos con insuficiencia renal. Y el tercer punto es niveles elevados de calcio en la sangre. Los tres últimos, si te fijas, pues son más de exámenes de sangre. Entonces, evidentemente, ante un paciente una persona que tenga dolor óseo en la espalda, que se vea pálido, y que además a lo mejor esté con edema, sobre todo en extremidades, y otros datos, acudir con el médico. Él va a observar esto que decíamos, insuficiencia renal, niveles elevados de calcio, hay anemia y dolor óseo, que le haga pensar en mieloma múltiple. Si hay una diferencia, doctor, importante entre la leucemia y el mieloma múltiple para las personas que nos escuchan, ¿verdad? Mira, de hecho es el diagnóstico diferencial, porque la leucemia también es un tipo de cáncer en una de las células de la sangre. Okay. Al principio es muy difícil diferenciarlo. El diagnóstico se hace pues con un aspirado de médula ósea y con otros exámenes como los niveles de inmunoglobulina en sangre. Eso nos va a orientar a que sea uno u otro tipo de sangre. Por eso es muy importante que ante estos datos que comentaba, acudamos con un especialista y él nos va a derivar con un hematólogo. El que hace el diagnóstico definitivo de esta enfermedad es el hematólogo. De hecho, quiero comentarle a ti y a toda tu audiencia que desafortunadamente en México el diagnóstico es tardío, porque si te fijas, los síntomas son inespecíficos, y entonces a veces los propios médicos generales o médicos de primer contacto no sospechan de esta enfermedad, y puede pasar hasta 6 u 8 meses en que un paciente sea diagnosticado correctamente con mieloma.
A cuidar nuestra salud, ahí tiene, la sangre es por demás importante, las recomendaciones, los comentarios del doctor José Regalado, él es hematólogo pediatra. Muchísimas gracias, a que agradecemos pues toda esta información, esta explicación, y esperamos mantener comunicación con él. Muchas gracias, doctor, y muy buenas noches. Cuenten conmigo y refuerzo tu mensaje. Es importante que en cualquier dato acudamos con el médico y de cualquier manera a partir de los 40 años acudir a chequeos anuales por el alto riesgo de desarrollar una enfermedad maligna como es el cáncer. Gracias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor con más información por el Heraldo Radio. El comentario final en Salud. Amor, soy Marilena Vega. Gracias por habernos acompañado en este inicio de semana, deseando que usted y los suyos se encuentren bien. Ya aquí, siguiendo con sus peticiones, y por supuesto quedan muchas preguntas del sistema financiero y asegurador. Estaremos buscando a las personas de ambas instituciones, de ambos organismos, con el objetivo de saber qué sí están haciendo, cómo están avanzando, porque sabemos que están con políticas nuevas para atender a este gremio. Sabemos también de muchas personas que sí cuentan tanto con sistemas financieros de ambos lados, ya sea sistema financiero y asegurador, así que todos los detalles, qué es lo que podemos acceder, hacia dónde vamos y cómo hacer que ese a veces no o esas complicaciones se vuelvan en un sí, o qué instituciones sí están haciendo lo propio para atender nuestras necesidades cuando vamos creciendo, cuando vamos teniendo mayor edad. Se lo prometemos que estaremos muy atentos a estos temas. Muchísimas gracias. Gracias como siempre por acompañarnos. Recuerde que estamos en redes sociales y mañana ahí le encargamos las columnas de Romina Román en Opinión La Silla Rota y la de una amiga y servidora María Elena Vega en El Economista. Y ahora sí, amiga, te paso los micrófonos. Como siempre, un gusto hacer este programa contigo, Romina Román. Al contrario, María Elena, como siempre, el gusto es mío y es importantísimo esto que comentas sobre la atención por parte del sistema financiero hacia los adultos mayores. Por lo pronto, los que ya están volteando a ver a este segmento de la población con alternativas reales son los aseguradores. Incluso en su pasada convención en mayo se tocó este tema como una prioridad y una preocupación. Ya hay compañías que diseñan productos muy específicos y que ofrecen a sus clientes. Sin embargo, pésimo mal por los bancos que ajustan sus políticas crediticias, y no tienes que ser adulto mayor para que te pongan trabas. Hay veces que llegas apenas a los 50, 51 años y ponen obstáculos para autorizarte una hipoteca o un financiamiento de liquidez. Te acortan los plazos del crédito. Muy mal, pésimo. Ojalá que con el cambio en la presidencia de la Asociación de Bancos de México, en la ABM, se ponga real y verdadero foco en este asunto que es de la mayor relevancia. Yo soy Romina Román, gracias por acompañarnos y recuerda que te esperamos el próximo jueves con la mejor información financiera aquí en el Heraldo Radio. Gracias por sus felicitaciones, por sus mensajes en redes, por el cariño que está siempre presente. Gracias a Ajax Carranza, director de comunicación institucional de Banco Azteca, y Alejandro Valenzuela, presidente del Consejo de Administración también de Banco Azteca, por hacer más dulce este festejo. Gracias en los controles y en la producción a mi queridísimo amigo Martín El Capi Quirino. Que pasen un excelente inicio de semana de calor combinado con lluvia. Pásenla muy bien, y a María Elena Vega y a una amiga y servidora Romina Román no nos resta más que desearles salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor con María Elena Vega y Romina Román. Sigue teniendo una excelente noche por el Heraldo Radio.